Buenos días. Buenos días. El Señor me ha dado muy buena voz, potente, pero voy a tratar de hacer énfasis. A falta de micrófono. A veces uno quisiera tener una voz tipo Pavarotti, pero bueno, es lo que el Señor nos ha dado. Vamos a ver en esta mañana un tema que ya lo mencionó Pablo, que es la comunión. ¿Qué quiere decir la palabra comunión? Vamos a hacer un poquito así, aprovechando que no se puede filmar, porque creo que no está filmando, ¿no? Ah, sí. No, porque si no es más abierto. Comunión, como la palabra lo indica, es unión en común, ¿verdad? Unión en común. Por eso la palabra comunión es muy amplia. Comunión vemos, por ejemplo, en una barra de un equipo de fútbol, tienen su comunión y tienen algo en común, el equipo. Lo podemos ver también en los partidos políticos, en los sindicatos. Cada uno tiene algo en común que los aglutina y por eso hasta algunos dan la vida, dan la vida por causas políticas, ¿verdad? Lo tenemos en la historia. La comunión que vamos a ver en esta mañana está en el capítulo 1 de la carta a Filipenses, donde los invito ahí. Y esta comunión de la que nos habla el apóstol Pablo es un motivo de gratitud. Dice Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Es decir, de la comunión que vamos a hablar y hacer énfasis es en la comunión ¿en qué? En el Evangelio. De la comunión en el Evangelio. Cuando estudiaba esta parte yo digo, bueno, nosotros hace unos segundos nos leyeron la carta de Cheche y Marcos, ¿verdad? Lo leyó Fernando, aquí. Había algo que motivaba a Cheche y a Marcos a escribirnos una carta a la iglesia de aquí. Pablo fue motivado a escribir una carta a los filipenses. Pablo siempre escribía cartas, a veces como Colosenses y Filipenses. Había problemas en Corinto, Pablo escribía una carta. Había problemas en Colosas, Pablo escribía una carta. Fue motivado a escribir esta carta a los filipenses prácticamente 10 u 11 años, depende del comentarista que se estudie, después de su segundo viaje misionero. Sabemos que la iglesia esta nació en el segundo viaje misionero. Hoy leímos capítulo 16 de los Hechos. Leyó una porción Fernando de la Cena del Señor y nos hablaba de una persona. ¿De quién habló? Eran dos personas y había un carcelero. Las dos personas eran Pablo y Silas, presos. Estaban presos en Filipo, vaya recepción podríamos decir. Presos en Filipo, en el calabozo de más adentro, es el peor, así donde van los reos más terribles en ese lugar. Esta carta también tiene sus motivos, y los motivos los vamos a ir viendo. Tienen que ver mucho con la comunión. Si nosotros leemos las distintas cartas que dio el apóstol Pablo, vamos a notar que hay un énfasis especial en el gozo y en la participación hay una unión especial, una amistad especial entre Pablo y los filipenses.
Y esa amistad, como lo leímos, dice, qué lindo, porque dice, desde el primer día hasta ahora, como diciendo, bueno, no han cambiado. Creo que a veces nosotros nos llevamos bien, pero por un tiempo. Yo tengo un cuñado que dice, no me gusta ir a visitarte mucho. Yo digo, pero vení, vamos, porque te hace bien, vení una semana. No, me dice, el pescado después de los 3 o 4 días ya empieza a dar olor, como diciendo, bueno, los primeros días todo bien, pero después no es así. Sin embargo, la comunión en el Señor no tiene tiempo, desde el primer día hasta ahora. Cuando el apóstol Pablo escribía esta carta y cuando llegó a Filipos, yo creo que cuando leían ese primer día hacían mención también en la mente del carcelero de la porción que leyó Fernando. Hubo un momento en la historia del carcelero de Filipos de que él se dio cuenta que había algo especial en estas 2 personas que estaban presas y que estaban cantando, que estaban con grillos en los pies, que estaban, podríamos decir, en la peor de las circunstancias de su vida, y estaban cantando, alabando al Señor. Eso tocó una fibra íntima en el corazón de esta persona muy dura, porque era un militar romano, supongo que ha sido la persona durísima. Sin embargo, dice que prendió luz y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué lindo. Entonces, cuando yo meditaba en esto y leía a Mati hoy, del interior correrán ríos de agua viva, del interior de nosotros corren ríos de agua viva, no por nosotros, sino que la fuente es el Espíritu Santo, como leíamos ahí en el Evangelio de Juan. El Espíritu Santo es una fuente en nosotros que vierte agua de vida a través del Evangelio. La comunión esta nace en la iglesia de Filipos. Voy a aprovechar para, como no tenemos luz, no puede leer bien, entonces me explayo un poquito más en la introducción. La iglesia de Filipos nos menciona en ese Hechos capítulo 16 a 3 personas fundamentales que menciona ahí. Primero, la primera persona que menciona es una mujer llamada Lidia. Esta mujer llamada Lidia, dice la Biblia, en Hechos 16, que era comerciante, era vendedora de telas de púrpura, era de la ciudad de Tiatira. Era una comerciante muy especial, porque era la industria más bien pagada, eran telas carísimas. O sea, dicen los estudiosos que pertenecía a la alta sociedad. Por otro lado tenemos a la esclava que mencionaba Fernando. Había una muchacha esclava que estaba poseída, dice Hechos 16 después, léanlo. Pablo dice, bueno, lean Salmo 25, yo les digo, lean Hechos 16. Así que ya tenemos para la semana, el miércoles y hasta el domingo próximo, el sábado, leer Salmo 25 y Hechos 16. Esta muchacha que estaba poseída era una esclava, es decir, tenemos al nivel más alto de la sociedad una comerciante de la industria de la púrpura, bien acaudalada. Por otro tenemos a una esclava, la más baja. Si una esclava en esa época era una herramienta, no era un ser humano, una herramienta, lisa y llanamente. Y en el medio, como diciendo, bueno, en el medio de la sociedad, la clase media, tenemos al carcelero romano de Filipos. Este carcelero era la clase media porque la mayoría de los funcionarios eran tomados de la clase media. Y la importancia de Filipos radica en que
era una colonia romana y las colonias romanas tenían toda la vida que se desarrollaba en Roma, se hacía ahí. Tenían funcionarios romanos, tenían también todo lo que tiene que ver con las costumbres, todo era romano. Estaban en Filipos, pero como si estuvieran en Roma. Es decir, había una dependencia totalmente política y cultural. En Hechos 16 también se evidencia esto porque dice, estos han venido acá y quieren imponernos otra costumbre. Dice, Pablo y Silas vienen con otra costumbre. Si nosotros tenemos costumbres de romanos, somos ciudadanos romanos. ¿Cómo van a hacer eso? En esta carta a Filipenses le escribe Pablo, ustedes son ciudadanos del cielo. Los filipenses se jactaban de ser ciudadanos romanos. Ustedes jáctense de ser ciudadanos del cielo. Qué lindo. Ahora sí vamos a ir a meditar un poco y a leer. ¿Qué motiva a Pablo? Decíamos que la comunión siempre motiva a aglutinarse a la gente y a ir en pos de un objetivo. Todos tenemos un motivo siempre para hacer cosas. A veces el motivo es algo terrible. Por ejemplo, yo cuando leía esto y meditaba, al principio de mes se cumplieron, lo leía en un artículo, 27 años, creo que 27, de la muerte de Astor Piazzolla. Yo creo que la mayoría, por lo menos, ha sentido escuchar a Astor Piazzolla. Me encanta, un excelente músico. Escribió Adiós Nonino, una de las piezas más que a mí personalmente me encanta, en un momento, y le puso Adiós Nonino, porque fue cuando falleció su padre. Su padre le regaló el primer bandoneón y le hizo conocer a Gardel, que conocer a Gardel en esa época era Gardel, como diría el argentino, soy Gardel. Al conocer a Gardel y Gardel ver las cualidades musicales de este jovencito, muy chiquitito apenas, naciendo, incipiente en la actividad musical, bandoneonista, quiso llevarlo con él. Yo no sé cómo Pablo vio cualidades en Timoteo, en en Hechos 16, segundo viaje, vio cualidades en él y lo llevó con él, ¿se acuerdan? Gardel quiso llevarlo a Piazzolla, el padre no quiso. En ese viaje de Gardel, que hizo hasta Medellín, Colombia, el avión de Gardel se cayó. Gardel murió y todos murieron. Yo creo que cuando Piazzolla escribe Adiós Nonino, y uno puede ver ahí el dolor, y es realmente una pieza maravillosa, para mí, ¿no? Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses, hay una parte que yo digo, pero no dice nada. No dice nada de los grillos, no dice nada de la cárcel. Esta carta es todo gozo. Es todo gozo, de principio a fin. ¿Cuál es la comunión que tenía él en el Evangelio, que no tenía en cuenta las circunstancias adversas? Y eso vamos a ir viéndolo un poquitito en esta mañana. Primero, lo primero que motiva a Pablo es la gratitud. Lo leemos en el versículo 3 una vez más. Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones. Dice, rogando con gozo por todos vosotros
cómo hace énfasis en la palabra gozo, alegría, diciendo yo estoy en este lugar 10 puntos, pero cuando escribió esta carta estaba preso en Roma. Habían pasado 10, 11 años y estaba preso en Roma. Y podría ser ejecutado, podría ser martirizado, podría morir. Sin embargo, no hace mención absolutamente de nada de eso. Es una carta de gracia. Y los filipenses le habían vuelto a mandar un regalo a Pablo. Vamos al capítulo 4, versículo 10. Dice el apóstol Pablo a los filipenses: en gran manera me gocé, otra vez. En gran manera me gocé, estoy alegre en el Señor, siempre es en el Señor, de que al fin habéis reavivado vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabas solícitos, pero faltaba la oportunidad. Está hablando de que le enviaron dinero porque él estaba en la cárcel y estaba necesitado, y los filipenses le sostenían a través de una ofrenda. Y dice, no lo digo, versículo 11, porque tenga escasez. He aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Yo digo qué enseñanza, porque a veces nosotros tenemos problemas, todos tenemos problemas, todos pasamos por circunstancias difíciles, familiares de cualquier tipo, ¿verdad? Laborales, todos, físicas, todos tenemos. Pero qué bueno que es recibir este consejo de parte de Dios, de Pablo y a través de Pablo de Dios. He aprendido, es un aprendizaje, es un aprendizaje. O sea que hay que pasar todo un proceso de aprendizaje. A contentarme, a estar bien, a estar alegre, cualquiera sea mi situación. ¿Lo podés decir? ¿Lo podés vivir? ¿Podés vivir ese proceso? Sí. ¿Sí? Porque tenemos del Espíritu Santo. Dice, de su interior correrán ríos de agua de vida. Correrán ríos de alegría, de gozo. He aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. El versículo 14 dice algo maravilloso. Le dice, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Acá esta palabra participar es la palabra comunión. Bien hiciste en participar conmigo en la dificultad por la que estoy atravesando, dice otra versión. Es decir, hay un hermano que está pasando por un momento difícil y la comunión es participar con el otro de ese momento difícil. Qué lindo que es esto. Qué lindo que es, porque la vida de iglesia, la vida en comunidad de iglesia necesita de eso. Hay un hermano que está pasando situación de enfermedad, de necesidad de cualquier tipo, de compañía. Y está la iglesia ahí. Bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, en mi situación. Esto es la comunión en el Evangelio. Esto es lo que implica la comunión en el Evangelio. El compartir. Hay una forma que es también útil que es el negativo. Tenemos que participar de la comunión en el Evangelio y no participar de otras comuniones. Lo dice el apóstol Pablo. Por eso vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 11. Efesios 5, 11.
¿Qué dice? No participen, es decir, no tengan comunión. ¿De qué le dice? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Bien. No participar, bueno, estamos hablando de lo que sí tenemos que participar. Pero también es bueno ver en lo que no tenemos que participar. En las obras infructuosas de las tinieblas. Y es más, hay una versión que me gustó que dice, esas obras, sáquenlas a la luz. ¿No? Es decir, la luz del Evangelio tiene que alumbrar todo. No participar en las obras de las tinieblas, participar en lo que realmente el Señor quiere que participemos. Y aquí viene una pregunta que yo... El apóstol Pablo agradecía a Dios. ¿Le doy motivo de gratitud a algún hermano? Como daban los filipenses al apóstol Pablo, ¿algún motivo de que agradezcan a Dios por la comunión que tienen conmigo? Doy gracias a mi Dios siempre por todo lo que han participado en mi tribulación, les dice. Y los ayudaban económicamente una y otra vez. Ahora, es algo maravilloso porque es completa la comunión. Fíjense, el apóstol Pablo ni bien salió de Filipos, empezó a recibir ayuda de los filipenses. Pero pasaron 10 años, cuando podían mandaban una ayuda. Pero no se quedaron solamente con eso. Cuando estaba en Roma, le enviaron también una persona, a Epafrodito, para que la ayude. Qué bueno que es esto, porque a veces, no sé si a todos les pasa, pero a veces es más fácil sacar dinero que llegar. Es como decir, nosotros cuando yo trabajaba, tenía que controlar si se había mandado información o comunicación, y si enviaste tal cosa, controlar. Sí, bueno, ya está, de eso me desligué, ¿viste? Eso ya fue. Como diciendo, bueno, saqué, puse, chao, me olvido. No, no es así. Por eso dice, desde el primer día hasta ahora, y no solamente enviaron dinero, enviaron una persona para que le ayudara, para que estuviera con él. Eso es comunión. Ayudar aún más allá de las propias fuerzas, eso es comunión. El que nos enseñó la comunión en el Evangelio, sufrió, se humilló, como lo dice esta misma carta, lo pone de ejemplo el apóstol Pablo, hasta su muerte de cruz, dejó las glorias eternas. Y a veces como que nos cuesta dejar nosotros un poco de tiempo para ir a visitar a un hermano que está padeciendo una situación de necesidad. Está bueno el mensajito de texto está fabuloso, pero como decimos siempre, si podés ir, no te quedes con el mensajito. Si podés ir vos, no te quedes con el aporte económico. Es lo que hicieron los filipenses. Por eso el apóstol decía, doy gracias siempre que me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones, orando con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión y participación en el Evangelio. ¡Qué maravilla! Eso es la verdadera comunión cristiana. Vamos a capítulo 2, versículo 29. Vamos a ver Vamos a leer para leer el contexto del versículo 25. Habían enviado a Epafrodito
Epafrodito era la persona más indicada para que le enviaran a Pablo, porque se ocupó tanto de la situación de Pablo que enfermó. Y vamos a leer ahora, estuvo a punto de morir. Dice, versículo 25, porque cuando envía la carta, esta carta de Roma a Filipo, Pablo la envía a través de Epafrodito, que viene de vuelta con la carta. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministro de mis necesidades. Oh, qué maravilla que es esto, ¿eh? Ministro de mis necesidades. Dice, porque él tenía grandes celos de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Es decir, la comunión implica todas estas cosas. Epafrodito se preocupa y se angustia porque los filipenses se enteraron de que él estaba enfermo, estaba grave. Y es como si, bueno, pero no es mucho sufrir. Pero qué alegría, porque cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. Y esto es comunión, hermanos. Si hay una persona en la iglesia que está padeciendo algo y la iglesia no lo siente, no es comunión. Pero si la iglesia lo siente y va a atender a ese miembro, es comunión. Eso es la comunión práctica. Dice, versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Una tristeza que enfermara, otra tristeza que partiera con el Señor. 28, versículo 28. Así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Alégrense. Ahí va, Epafrodito. Alégrense. Y yo esté con menos tristeza. ¿Y cómo lo tienen que recibir? Versículo 29. Recibirle pues en el Señor con todo gozo. ¿Cómo recalca el tema de estar gozosos en el Señor y de la alegría que tiene que tener todo cristiano? Alegría verdadera, sincera. Dice, y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Es decir, enviaron a Epafrodito para que ayudara a Pablo, y lo ayudó tanto que enfermó por causa de él. A veces, cuando queremos servir al Señor, se nos puede cruzar la idea, pero ¿cómo? Yo estoy sirviendo al Señor y me viene esto, estoy enfermo, o esta circunstancia. Sin embargo, es parte del aprendizaje de la comunión. Cuando Pablo dice, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, si yo no estoy pasando por una prueba difícil, ¿cómo voy a aprender? Tengo que vivir ese proceso. Si todo está a 10 puntos en mi vida, ¿cómo pruebo mi fidelidad a mi Dios? La otra vez meditábamos en Génesis, cuando leemos ese capítulo comienza, aconteció que después de estas cosas probó Dios a Abraham. ¿Se acuerdan?
tenemos que pasar el examen de fidelidad al Señor para que se fortalezca nuestra comunión. No hay otra forma. Ahí se fortalece la comunión. Si alguna vez tenemos problemas en la iglesia, por ahí, es unidos como que vamos a fortalecernos y vamos a hacer una iglesia más fuerte en el Señor. Pero es a través de los problemas. Seguimos un poquito, voy a obviar algunos puntos. La comunión en el Evangelio es una comunión de gracia. Es decir, no es una comunión natural u organizada por el hombre, como decíamos, como un club o un sindicato, ese tipo de comunión no tiene nada que ver con eso. Es una comunión de gracia. Es tan de gracia la comunión que si meditamos en profundidad, nosotros ni siquiera merecemos esa comunión. Porque es por gracia. Es la posición que tenía Mefiboset en la mesa de David el rey. Es sacado de allá. Es sacado del basurero, aunque nos duela la palabra, pero es así. Están condenados en nuestros delitos y pecados y ponernos en el lugar más elevado de servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Qué lugar más elevado? Es decir, la dignidad está en aquel que servimos. Y fuimos sacados de lo peor para servir al mejor. ¡Qué maravilla! Estar en comunión, en esta comunión realmente nos tiene que motivar. Es una comunión efectuada soberanamente por el Señor. Fuimos llamados a esta comunión. 1 Corintios 1:19. Lo leemos rápidamente, por favor. Y el primero que la encuentre, le ruego que lo lea. 1 Corintios 1:9. Otro busca 1 Juan 1:3 y otro 2 Corintios 3:14. Si alguien tiene 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias. Dios es fiel. Por esa fidelidad del Señor, porque la palabra de Dios es fiel, nosotros hemos sido llamados, ¿saben cuándo? Hoy leamos, desde antes de la fundación del mundo, a tener comunión con su Hijo Jesucristo, a tener verdadera comunión en el Evangelio. El otro texto, 1 Juan 1:3, ¿alguien lo tiene? Sí. Y lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bien. Comunión con nosotros, comunión con el Padre y comunión con Jesucristo. El otro texto, 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. 13:14, perdón. 13:14. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 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 La Trinidad, la comunión del Padre, la comunión del Hijo, la comunión del Espíritu Santo. La comunión en el Evangelio de su Iglesia. Que esto nos impulse, nos dé más ganas, reavive realmente toda esa fuente de agua de vida que tenemos, que Dios puso en nosotros a través de su Espíritu, y que nos lleve a vivir una verdadera comunión
en el Evangelio, sabiendo que solamente por el don del Espíritu Santo que podemos hacerla posible. No es mérito nuestro, pero sí el beneficio es para nosotros y para los demás. Que Dios nos bendiga, hermanos.